Estamos conversando en México Opina de la reforma político-electoral y le preguntamos a nuestros usuarios a través del portal cnnmexico.com, ¿la reforma hará más justas las contiendas electorales? Un 55% dice sí, 12% dice todo seguirá igual, 16% dice tal vez y un 17% dice no. La mayoría, 55%, dice que sí. ¿Y cómo deben ser financiados los partidos y sus candidatos? 45% dice con aportaciones de militantes. Otro 45% dice con dinero del erario más donativos. Y un 10% dice solo con donativos de particulares. Este es uno de los puntos que también está generando polémica en el Congreso. Es decir, el financiamiento, más otros como la fiscalización también, que van de la mano, evidentemente, son otros de los puntos que están atorando la discusión. Fernando. En efecto, el gran tema de discusión en todas las democracias es de dónde viene el dinero para los partidos. Es decir, tenemos el extremo de que un financiamiento totalmente privado genera partidos competitivos, personas que van a las bases para recabar fondos. Los comités de acción política de Estados Unidos es el paradigma de este tema. Y por otra parte tenemos que los partidos deberían de ser financiados por capital público, por fondos públicos. Todas las democracias oscilan entre ambos extremos. Cada uno de estos extremos tiene ventajas y desventajas. En el parte del financiamiento netamente privado está el problema de identificar los fondos. Necesitas hablar de una estructura plenamente bancarizada para identificar esto. Necesitas hablar de la entrada de grandes intereses. Y ese es un tema de que Estados Unidos es constantemente por motivo de lucha, incluso en el Poder Judicial. Siempre van a estar oscilando entre cantidades, o incluso los propios partidos van a luchar por decir, yo me financio a través de pequeños grupos, no me financian las grandes corporaciones. Es una parte de la lucha política. Y por otra parte, si hacemos un financiamiento meramente público, el riesgo es generar un sistema de becarios, partidos políticos o grupos de personas que hagan un partido político para gozar de la prebenda pública. En lo personal tiendo a inclinarme hacia un sistema mixto, o en algún punto intermedio, pero los extremos desde mi punto de vista no son los más saludables, y bueno, pues es un tema que aquí es de discusión. Yo lanzaría un par de preguntas que yo mismo contestaré. En México hemos podido fiscalizar los recursos de los partidos para asegurar que no hay dinero ilícito o al menos dinero negro. No. En el sistema político mexicano, en el actual Congreso, ¿hay intereses económicos representados? Sí. Con esos dos puntos, aun cuando se esté cambiando las reglas del juego, yo creo que permitir mayor financiamiento privado te abre las puertas a de alguna manera oficializar, legalizar dineros que por un lado pueden venir quién sabe de dónde y que por otro lado, y estamos hablando de crimen organizado. Totalmente. Sería el extremo, pero hay otras preocupaciones intermedias, y por otro lado abre la puerta a permitir una sobrerepresentación de los poderes económicos en el país que tienden a buscar perpetuarse en el poder y generar reglas que no les afecten a ese poder. Yo me pregunto, la gente que no tiene capacidad de influir en obtener recursos para proteger sus intereses, los más pobres. Ahora, yo también voy a aportar dos preguntas y yo mismo las voy a contestar. ¿Hay otra democracia en donde no sea un tema? No, siempre es un tema. En todas las democracias es un tema. Y sí, digo, definitivamente creo ese. Sí. Vaya, en México ha sido el problema. Las elecciones pasadas creo que fue el financiamiento y la fiscalización fue el tema de temas. Sí. Pero vaya, no conozco una democracia donde no sea un problema. Y entiendo el punto que dice Fernando. Ahorita esto sucede y nos estamos haciendo de la vista gorda y hacemos como que no pasa nada, y pasa. No por buscar regularlo, va a pasar más. Exacto. Y tenemos becarios. Yo creo que aquí la sobreregulación lo único que fomenta es darle la vuelta a la norma. Yo creo más bien en un sistema en donde hay una competencia real, en donde haya tomadores de decisiones que si se detona un escándalo, como se detonan, tenga un costo, ¿no? Y en esos casos
Yo creo que la mejor defensa que puede tener una democracia son medios de comunicación que estén al tanto de esto, de tal forma que a través de esos costos pueda perfeccionarse un sistema un poco más transparente. Bueno, tendríamos que hablar Sí. entonces de la otra reforma de Sí. telecomunicaciones. Sí, ahí el tema es ese, ¿no? Yo en esto soy, bueno, radical, igual no se va a coincidir con lo que opino. Yo pienso que el financiamiento privado, en México debiera ser derogado, debiera desaparecer, ¿no? Hay dos grandes modelos, bueno, con matices. El modelo norteamericano que privilegia el financiamiento privado, en las elecciones presidenciales hay financiamiento público, pero ese es un financiamiento básicamente de carácter privado. Y las democracias europeas que preponderantemente se apoyan en el financiamiento público y el financiamiento privado es menor. De las dos posturas o de las dos posibilidades, pues yo prefiero la del financiamiento público. Por varias razones. El financiamiento público es más fácil de fiscalizar, de cuidar, de revisar. El financiamiento privado pues genera lo que decía Mario, ¿no? Es decir, hay una representación de los poderes económicos en el Congreso, los legisladores pueden ser, o el Ejecutivo, ¿no? Correas de transmisión, Claro. ya lo hay en México, ¿no? Ya existe de los medios de comunicación, Con por financiamiento ejemplo. privado. Con Pero es financiamiento abrirlo público más, privado. perdón. Pero permitirlo así y agrandarlo, entonces estás dándole una representación a los poderes económicos de este país que no tienen las personas. Bueno, pues tenemos más de 60% de pobres en México, esos no tendrían la misma representación que los poderes económicos, que tendrían una mayor representación. Ese es un gran debate tema. muy grande, porque ahorita que mencionas la pobreza, pues también pongo a poner, bueno, cada vez son más costosos, más onerosos nuestros Bueno, procesos electorales. entonces, Son ahí lo que una- tendríamos que hacer es el ajuste. Es decir, sí financiamiento público, pero con reducción. Y se podría, porque en México, por ejemplo, el mayor gasto, antes de la reforma del 2007-2008 en materia electoral, se decía, es la compra de tiempos Claro, en radio y ¿y no televisión. pasó nada? Pero ahora, claro, y ahora ya eso es tiempo del Estado, ¿no? Eso es tiempo del Estado, se supone que ya no les cuesta a los partidos porque la sufragamos todos los contribuyentes por tratarse de tiempos del Estado. Entonces podría ser menor el financiamiento público. Lo que pasa es que los partidos pues se niegan evidentemente a reducir el financiamiento público por este esquema que dice Fernando de becarios. becarios, claro. De becarios. Entonces la solución sería reducir el financiamiento público o de plano eliminarlo y también una reducción del financiamiento público. Y la clave está en los instrumentos de fiscalización. Los grandes escándalos en México de los últimos años en materia de financiamiento ilegal público y privado pues han sido escándalos que han sido promovidos pues al interior de los propios partidos, ¿no? Amigos de Fox era un grupo de gente que nos dijo, ahí hay cosas que están mal, investíguenlo. El Pemex Gate pues fue el PAN que tenía aliados en el Pemex y esos delataron a los priistas, ¿no? Y a los del sindicato de Pemex que estaban. El caso de los casos del 2012, ¿no? El caso Monex, por ejemplo, bueno, pues fue también, eso fue, lo detectaron panistas de Guanajuato y después lo retoma el PRD y el movimiento progresista de Andrés Manuel López Obrador. Entonces han sido siempre esa mutua vigilancia. El tema es cuando el órgano de fiscalización, que eso es lo que hay que preguntarnos, no es suficientemente fuerte. Habría que ver si en esta reforma electoral los que van a hacer la fiscalización tienen los suficientes poderes para realizar una fiscalización completa. Y si aún así se podría hacer. Jaime, ¿no? esa es gran parte del debate, senador. ¿Cómo va a ser la fiscalización? Se habla de una fiscalización en línea prácticamente, lo cual es muy difícil, técnicamente es muy difícil. Se habla de una fiscalización, de un uso de una chequera única, bueno, en fin, una serie de mecanismos, porque lo que está sucediendo hasta ahora con el modelo actual es que llega la fiscalización, se pueden encontrar o no problemas, llega muy tarde. Y los tiempos de la fiscalización. Ese es el problema, ¿no? Sí, compró la elección. Sí, pero ya está en el cargo. ¿Qué se hace? ¿no? La verdad, entre otras cosas, es que, por ejemplo, la tesis que esgrime Jaime tiene explicación, por supuesto. Obviamente, yo veo un grado muy importante de dificultad que se logre, Jaime, por las percepciones que hay, ¿no? Pero, entre otras cosas, y esto va vinculado a la reforma del Estado, rendición de cuentas. Sumaría, ya la sociedad tiene que involucrarse Totalmente. mucho más. Y estamos en otra etapa, yo creo, Ese es el socialmente, punto. de redes sociales, de uso. Tenemos que Ese estar más es el vigías, punto. tenemos que saber e insistir en que te lleguen a ofrecer dinero por tu voto no está bien, hay que denunciar. O sea, ya creo que
como decían, la política es demasiado importante para Así dejarse es. a los políticos. A los Creo que la gente políticos, tiene claro. que- Totalmente de acuerdo. ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Está muy interesante la conversación, no se vayan.